Y seguimos de lleno en este políticamente directo, en un fin de semana entre lluvioso y helado, ¿cierto? Con mucho frío, en este políticamente directo donde hemos navegado por las diferentes personajes protagonistas de la política local, regional y nacional. Y nos vamos al país, nos vamos con una figura nacional, expresidente de Renovación Nacional, exministro, exdiputado, ¿en qué está ahora? ¿Cómo está Cristian Monkever? Bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Me escuchan bien? Perfecto, lo recibimos muy bien. ¿Cómo está Cristian? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está Santiago? ¿Cómo está Paulina? ¿Todo bien? Todo bien. Heladito el día, como siempre. Una jornada de lluvias, de despejado, luego lluvias, pero bien, todo bien. En la casa todo es perfecto y la política intensa. Oye, así lo vemos. Está siendo parte del comando de Matei. ¿Cómo está viendo esto? ¿Lo van a llamar para reforzar? ¿Se está cayendo Matei? ¿Cómo estamos viendo el escenario No. político hoy día? A ver, no, yo no estoy en el comando, Ah, sí estoy colaborando desde mi partido, y eso es muy cierto, sobre todo en lo que dice relación con lo programático. El partido me encargó a mí el poder trasvasijar todo el esfuerzo programático del partido en la candidatura de Belly Matei. Estamos a pocos días de presentar una propuesta y de entregarle una propuesta al equipo presidencial de Matei eh, respecto de las prioridades de la renovación nacional desde el punto de vista programático, y además esto viene acompañado con la incorporación de personas a los equipos programáticos propiamente tal. Ahora, eso no significa que yo no esté encima y no esté preocupado del devenir de la candidatura y de lo que se nos viene en los próximos meses, porque hay una intensidad grande, tenemos primarias en la izquierda. Tenemos una primaria nuestra que es eterna, porque en eso estamos, es una verdadera primaria dentro de las oposiciones, por así decirlo, que se va a terminar en el mes de noviembre, en primera vuelta. Y bueno, tú obviamente fuiste, tú también. fuiste quien empujó mucho el tema de la primaria de Chile Vamos, empujaste, ¿cierto? Levantaste o hiciste un llamado directamente a Francisco Chaguán, quizás le costó decidirse antes, quizás a Francisco, también, pero finalmente eso no se dio en la primaria. Vemos hoy día una carrera, como tú dices, esta primaria eterna, con un José Antonio Kast que parece un poco más ordenado justamente en la idea programática, como que él tiene un plan más desarrollado o mejor estudiado de ir tirando cada una semana o 2 semanas un plan. ¿Le falta más orden al comando de Matei, sobre todo en las ideas globales país que ella quiere presentar? Pasa que, a ver, varias cosas, y abordemos el tema del orden. Lo que le pasa a José Antonio Caz es muy parecido a lo que le pasa a Meo. Cuando una persona ha sido 3 veces candidato presidencial, Meo entiendo que 4 o 5, hay cierta experiencia acumulada, ¿no es cierto? Respecto de cómo enfrentar las candidaturas presidenciales. Y el derrotero de José Antonio Caz es el mismo. Si uno lo analiza, en la elección anterior esperó paciente cómo su candidatura se desplegaba y cómo la candidatura de Sebastián Sichel se desmoronaba, literalmente. Y él fue copando los espacios que Sebastián Sichel y la candidatura de Sebastián Sichel, que era la candidatura en ese minuto de Chile Vamos, se iba desfondando. Y lo hizo muy bien, lo hizo pacientemente, con paciencia asiática, por así decirlo. Y, eh, y al poco tiempo empezó a cosechar eso. Y eso le permitió pasar una segunda vuelta y enfrentar una segunda vuelta presidencial. Y hoy día está planificándolo de la misma manera. Si nosotros vemos a José Antonio Caz, está con una planificación detallada, como tú mismo lo señalas, no la voy a repetir. No habla mucho, no entra en los debates donde no quiere entrar y que seguramente se incomodaría. Sin ir más lejos, por ejemplo, uno ve la presentación de Rodolfo Carter en la candidatura de José Antonio Caz y uno ve detalles desde forma hasta el fondo y nadie dice nada. Por ejemplo, en el video de presentación no hay ningún rostro femenino en la presentación de Rodolfo Carter en el comando de José Antonio Caz. Uno dirá un olvido, forma, no tengo idea, pero no se reparan en ese tipo de cosas. Pero justamente Entonces, él pero astutamente. cuando las encuestas revelan dónde le va mejor a José Antonio Caz, justamente en mujeres. Tal cual. No, no, si yo no digo nada más que eso, simplemente estoy constatando un hecho. Él está repitiendo un repertorio y no Y a lo está mejor no, entrando en no es, ningún no es conflicto. aquí el repertorio, un repertorio de éxito, porque si vamos a Chile Vamos, usted pone el caso de Sichel, ¿cierto? Chile Vamos siempre han sido lo mismo, la UDI, Renovación, Evópolis, ¿cierto? Hace 4 años atrás eran los mismos,
hicieron primaria, este año no, por lo tanto no hay un cuento claro de Chile Vamos, como que va probando, ¿cierto? Va probando si esto me resulta, si esto no me resulta. Claramente la opción primaria y Sichel no resultó, pero también se veía un desorden. ¿No será que en Chile Vamos falta un orden, falta un liderazgo, como que no está Piñera y no hay liderazgo en Chile Vamos realmente? No, a ver, obviamente el presidente Piñera es un activo gigante y ya no está con nosotros y por lo tanto no es más que constatar una situación. Eh, y yo creo que lo que ocurre en la candidatura de José Antonio Caz es que hay una experiencia acumulada de varias candidaturas en el cuerpo y por lo tanto sabe cómo desempeñarse, sabe cómo sacarla adelante. Y en el caso nuestro, evidentemente hay una evolución que esperemos que esa evolución entre en la calma, po. Y cuando digo en la calma, que permita desplegar una candidatura sin sobresalto. Esta es una candidatura que partió muy en la lógica municipal, de la salida de Evelyn Matei desde la candidatura, desde el municipio de Providencia, con sus equipos más locales, más personales, más cercanos, y luego se ha ido institucionalizando, se han ido incorporando los partidos formalmente, y eso a mi juicio ha traído ruidos, problemas, y necesariamente ha permitido y ha traído también ciertos ajustes muy necesarios. Entonces, eh, eso es lo que va provocando de repente que haya sobresaltos. Y yo espero que esto entremos en una suerte de calma que nos permita, y digo, cuando digo calma, una calma que nos permita planificar y desplegarse correctamente con el repertorio que se tiene. Eh, Y Ahora, existen los también espacios, convengamos. Cristian, existen los espacios dentro del entorno justamente que usted hablaba de Evelyn Matei. Uno trata de entender cuál es el estilo Matei. Nosotros la tuvimos acá en el estudio a la candidata y la verdad que quisimos entender su estilo y ella es bastante distinta cuando la dejan ser distinta. Es como el juego de la Evelyn y Matei. Efectivamente, parece que hay una Evelyn y una Matei. Pero parece que muchos quieren que no sea Evelyn. Y ahí es donde creo puede estar a lo mejor su lado de más cercanía, de más realidad, de ser más auténtica. ¿Les da miedo a la derecha la Evelyn más auténtica? Yo creo que es un complemento. O sea, yo creo que ella es una persona seria, capacitada, profesional, muy competente, y lo ha demostrado en su trayectoria. Y también es una persona espontánea. Y yo creo que cada candidato es como es. Si uno mira a José Antonio Caz, cada candidato es como es, nomás. Un candidato frío, calculador, espera y sabe cuándo tocar la tecla, ¿no es cierto? Eh, y eso uno revisa todas las candidaturas presidenciales que hoy día están en la escena y pasa exactamente lo mismo. O sea, lo importante es presentarte a la ciudadanía tal cual como uno es y desplegar todo el oficio que ha ido acumulando, en este caso de Liz Matei, y eso evidentemente la ciudadanía lo va a apreciar. Si cuando yo empiezo a maquetear y a disfrazar los candidatos de algo que no es, ahí nos equivocamos. Entonces yo prefiero eso, yo prefiero la espontaneidad acompañado de su experiencia, Porque de su a seriedad. veces se siente eso justamente de muchos personajes de Chile Vamos que buscan maquetear más que nada a la candidata, más que dejarla Sí, como pues bueno, libre. sí, no. Claro, o sea, está bien darle consejos, sugerencias, pero bueno, ella tiene un carrete suficiente de muchos años, pasando por muchos cargos y con elecciones muy exitosas en situaciones muy complejas y muy difíciles, y por lo tanto no le van a venir a contar cuentos a ella de cómo enfrentar una campaña presidencial o cómo enfrentar un conflicto que se vayan a ir produciendo a raíz de las campañas presidenciales. Y No, tiene sí, es muy experiencia como va cierto, a poder. es muy cierto. Oiga, Entonces, María Cristian, pero lo de que sí, verdad que siente que José Antónica es frío y calculador. Como que me dio miedo. pero Cuando usted empezó a describirlo, como que me imaginé una película de terror yo con Cass. no, sí, además él no es de terror, no digo que se nos venga el conde Drácula encima, Y se me imaginó pero, justamente pero, como que le vi unos colmillos a Cass acá. no, él tiene una candidatura que la organiza a partir de su experiencia, de manera muy planificada y muy Y a lo detallada. mejor no es Y eso justamente pasa por, eso eso lo pasa que, por, y a lo mejor no es justamente eso lo que necesita un gobierno, gobernabilidad, orden, cálculo, planificación, no estar experimentando, no estar justamente, a lo mejor tener un plan aterrizado.
No, a lo mejor eso es lo que busca proyectar José Antonio Caz. A lo mejor, a lo mejor busca proyectar eso, pero el problema es el siguiente, que una cosa es buscar proyectar y otra cosa es enfrentarse al problema de gobernar. Porque yo puedo ser en la campaña muy eficiente, pero el tema es cómo voy a gobernar y qué tan difícil va a ser gobernar. Y créame que muchos de los planteamientos que se han ido señalando por la candidatura, por algunas candidaturas, y en esa la de José Antonio Caz, muchas de ellas son poco practicables. O sea, por ahí escuchar, no sé si era Kaiser o a Caz, decir que hay que reducir los funcionarios públicos a la mitad. Eso es un Es fuego utópico. artificial nomás, Es ¿no? utópico. ¿De a Ya, dónde? pero Que no, yo van a pasar comparto. los 4 años batallando con los sindicatos y con los gremios de los funcionarios públicos. Entonces, también hay que buscar el sentido de pragmático y de experiencia y dónde están los mejores equipos. ¿Por qué? Y con esto termino esta pregunta. ¿Por qué, estimado Coque, el gobierno y la izquierda le pega tanto a Evelyn Matei? Porque saben que es la más competitiva en segunda vuelta. ¿Por qué quieren que pase José Antonio Caz? Porque saben que le pueden ganar, como ya le ganaron hace casi 4 años atrás. Ese es el tema de fondo. Entonces, cuando yo voy a votar en noviembre, yo lo que tengo que pensar es, ¿quiero que mis ideas triunfen? ¿Dónde están mis ideas? Están en la oposición, en la centro derecha. Hay día dos candidaturas que se las dan disputando. ¿Con cuál gano? Hoy día se lo doy firmado con Evelyn Matei. Con José Antonio Caz tengo mis dudas si ganamos o no. Pero es que hay un tema, Cristian, que no es menor. O sea, y creo que la izquierda lleva una delantera. Primero fue capaz de ponerse de acuerdo en una primaria. Podemos estar contentos, podemos criticar la primaria, pero fueron capaces de ponerse de acuerdo. Y no solo hoy día, han sido capaces de ponerse de acuerdo hace 4 años atrás, hace 8 también y hace 16 también. A la derecha le ha costado ponerse de acuerdo. Han habido peleas históricas entre Renovación Nacional y la UDI. ¿Qué hablar ahora con republicanos? Imagínate que si hicieran un pacto electoral, por ejemplo, con republicanos, prácticamente se podrían quedar con el 60-65% del Congreso. Pero la derecha parece que no es capaz de conversar. Y queramos o no, si Matei gana y pasa a segunda vuelta, o Kass gana y pasa a la segunda vuelta, me refiero a la primera vuelta, ¿cierto? Se necesitan unos a otros. Y cuando yo escucho al presidente del Partido Republicano referirse de la forma que se refiere a Chile Vamos, y lo escucho simplemente a usted, hablar justamente de esta dureza, uno dice, no vaya a ser que la izquierda, justamente con esa capacidad de unión, pase por el lado, porque veo súper difícil a Chile Vamos gobernando con republicanos o republicanos gobernando con Chile Vamos. Y lamentablemente se necesitan en un futuro gobierno de derecha. Sí, a ver, a partir de esta pregunta varias cosas. Eh, eh, si no hay posibilidades de entendimiento, se hace muy complejo gobernar posteriormente. Segundo, nosotros hemos tenido primarias en los últimos dos elecciones. Y vaya que fueron satisfactorias. La izquierda no tuvo primarias en las últimas dos elecciones. Guille llegó solito y lo pagaron muy caro. Nosotros tuvimos una primaria donde participó 1,5 millones de personas. La última primaria de Chile Vamos, todas estas legales, participó 1,200,000 personas, donde gana Sebastián Sichel. En las últimas dos primarias, en esta y en la anterior, perdón, y actualmente, el candidato José Antonio Caz lamentablemente no quiso sumarse a una primaria. Y eso es la verdad. Entonces, dejémoslo así de claro y así de planteado y así de especificado. No es que no hubiese entendimiento. Nosotros tuvimos una disposición real a tener una primaria. No se quiso hacer una primaria. Y se postergó la decisión para una segunda vuelta. Y a lo mejor lo hubiese ganado José Antonio Caz, quién sabe. O a lo mejor lo hubiese ganado Evelyn Matei o el candidato Kaiser. No lo sé, pero se ofreció una primaria legítimamente de parte nuestra. Y después nosotros intentamos hacer una primaria más acotada, que yo la promoví, ayudé, no resultó muy última hora, está bien, capítulo cerrado. Entonces, eso por un lado, yo coincido, estimado, que para poder gobernarse nos requerimos. Se Y necesitan, cuando uno se exactamente. requiere, tiene que cuidar lo que dijo y lo que no dijo durante en los periodos de campaña. Y particularmente el presidente del Partido Republicano ha sido agudo en sus planteamientos. Y vaya que después vienen los arrepentimientos. Si no, acordémonos lo que decía Jojo Jackson respecto de la concertación. O lo que decía el Frente Amplio respecto de la concertación. Y después andaban de carreritas buscándolos para que los apoyaran en su gobierno.
Y hoy día el gran punto de quiebre en esa coalición, que no es coalición, no tiene ni nombre, es precisamente los dichos de la izquierda del Frente Amplio que todavía les pesan, sobre Pero todo se ven, esa, pero Cristian, deme el esa punto. superioridad moral, esa Pero deme, superioridad moral. estoy de acuerdo, pero eso pasó, pero deme el punto. Nosotros no Pero si hoy pensábamos día la ver, pelea está no, plasmada. sí, pero no pensábamos ver terminar este gobierno a un Gabriel Boric de la mano con socialistas históricos, por ejemplo, como Montes. Imagínese su ministro sentado en la ex cartera que usted ocupó. Un socialista histórico con Boric. Estamos hablando de figuras como Elizalde. Hoy día el apoyo de la democracia cristiana a una ex ministra de Boric. Eso es unión. La izquierda está unida. La izquierda No, está no, 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 caminando porque de la mano. permítame decirle que no, eso no es unión. Eso es conveniencia. Pero no hay una unidad profunda. Son dos proyectos distintos y lo estamos viendo en la primaria. Se están sacando los ojos respecto de los planteamientos de uno y de otro. Hoy día leía querellas por Pero no es lo injurias mismo que que el Partido pasa, no es lo mismo Radical. que pasa con Republicano y Chile Vamos hoy día, en esta primaria más larga que es primera vuelta. No, lo que pasa es que lo que quiero plantear es que yo no lo desconozco respecto de nosotros, pero no instalemos que la izquierda está unida y que No, es miel sobre pero por lo hojuelas. menos después de la No, no, primaria no, se no, van a ahí no unir hay todos con un nada. candidato. Vamos a ver, no, si de todas maneras se tienen que unir detrás de un candidato, pero las esquirlas que quedan son gigantes, entonces tampoco hay proyectos unitarios que uno diga, "Ah, para allá va la micro". Evidentemente, la izquierda socialdemócrata y la izquierda más frente amplista, más identitaria, no son izquierdas similares. Y vamos a ver cómo se desempeñan si es que llegan a ser oposición, si es que, porque evidentemente están compitiendo para ganar el gobierno, pero si llegan a ser oposición hay que ver cómo se van a desempeñar ellas, esas ambas izquierdas cuando sean oposición, lo decía Oscar Landerreche claramente hace unos días atrás. Entonces, mira, lo que sí coincido, Coque, es que nosotros necesitamos tener una propuesta que nos lleve a un cierto grado de unidad pensando en la Con segunda Republicano en vuelta. Y conjunto. es lógico, y con el resto de las oposiciones, y eso hay que trabajarlo en el tiempo, porque Pero republicano nos queda guste poco o tiempo. O no. sea, podríamos. Hoy día si uno suma y ve cualquier encuesta, dice la derecha va a gobernar. Cuando empieza a mirar los números, hilar más fino y empieza a desmenuzar los números de Matei, los números de Kass y empieza a juntar los numeritos de Jara, de Toá, uy, uno dice, pueden ganar la izquierda. Ahora, podemos decir que si la derecha no gobierna, o sea, o no gana Chile Vamos, o no gana Matei, o no gana Kass, va a ser culpa justamente de Kass y Matei. No, yo espero que ganemos, estoy convencido que vamos a ganar, porque yo creo que la ciudadanía está tan hasta más arriba de la coronilla con lo que ha sido este gobierno y el desempeño y las consecuencias nefastas a partir de todo lo que se impulsó, sobre todo en los primeros años, convención, plebiscito y un largo etcétera, que veo muy poco factible un triunfo de la izquierda. Eso no quiere decir que esté ganando la elección por ningún motivo y hay que pelearla. Pero hay diferentes maneras de ganar. Pues yo creo que hay ciertos candidatos que les es más fácil llegar al voto de centro, les es más fácil convocar al mundo independiente, que es la gran mayoría, para poder convocar también a una gran mayoría que le permite un apoyo. Y una de Y, ellas y- es y- Evelyn Matei, y eso es eso es verdad, o absolutamente sea, claro. y en el centro se ganan las elecciones. Así lo entendió Piñera, el único de Así derecha lo por te- democracia que ha ganado. A lo mejor esa es la tarea de y yo no, Carter, y a lo mejor esa es la tarea de Carter con José Antonio. Me tengo que ir, nos tenemos que ir, Cristian. Oiga, pero trabajo para la unidad, ¿eh? Trabajo para la unidad. sí, yo también Lo creo, ese es veo ministro de el CAS, gran entonces. desafío. No es utópico verlo como ministro de CAS, ¿no? No, 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 si no, No. mire, no, eso, dije, no, ya, ¿para qué me enreda el día usted, oiga? Ya, oiga, Cristian, agradecido. Estamos en línea, muchas gracias y vamos a estar siempre en contacto para que volvamos a sumarlo a este políticamente directo. Un agrado conversar y poder compartir ideas y cuando ustedes estimen, ahí vamos a estar. Muchas gracias. Cristian Monkever, en Políticamente Directo. Esto es puranoticia.cl. Nosotros seguimos, nos queda el último invitado de este fin de semana frío, lluvioso y con una derecha. Están pololeando, tienen que juntarse. Ahí estamos, Políticamente Directo.